Amigos, muy buenas noches. Volvemos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, como todos los lunes a esta hora. Aquí estamos todo el equipo completo. Está el Gallego, está Amado, está Agustín, está Jacobo. Y esta noche tenemos un invitado especial, Gonzalo Casas, que es un tucumano como Juan Bautista Alberdi. Pero bueno, sí, claro. Pero dedicado a otra cosa, es interesante. Gonzalo estuvo en Alemania, hizo su doctorado en Alemania. Hay que tener paciencia para hacer el doctorado alemán, no sé si aguantó a los alemanes algunos años, pero bueno, vino más o menos con la cabeza bien, la salud mental no se le afectó mucho por ese efecto. Y lo interesante es que todos esos años y la tesis, estuvo trabajando desde el punto de vista del derecho privado sobre las cuestiones de deuda. Bueno, hoy lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, por venir a este conversatorio, como dicen ahora. No sé, conversatorio me parece que es como un depósito de conversaciones, pero no importa. Nosotros tenemos esta tenida, digamos así, siempre muy coherente. Vas a ver que tenemos siempre una línea, que programamos muy bien lo que vamos a preguntar, lo que hablamos, no sabemos dónde terminamos nunca, pero bueno, esta tensión flotante que nos caracteriza es lo que hace que unas cuantas gente nos sigan escuchando. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Para mí un lujo siempre estar en conversación con vos. A Raúl yo lo conocí en Alemania, nos vimos un par de veces, pero bueno, continuamos en contacto constante. Así que, bueno, siempre un lujo hablar con vos y con todo tu equipo. Y también para uno, como dijiste, que estudia la deuda pública, también es muy interesante tener la oportunidad de hablar con un ex ministro de Economía que participó en una reestructuración como Amado, y bueno, también que fue vicepresidente. Uno no conversa toda la semana con un vicepresidente. Así que bueno, un gusto de participar en este conversatorio y esperamos que la charla no quede en un depósito. Bueno, contanos un poco lo que hiciste en Alemania. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, me fui básicamente porque trabajé antes, durante mi época de estudio, trabajé con un profe que había hecho una estancia allá y me dijo, bueno, es muy buena la experiencia, se aprende mucho, te abre mucho la cabeza, etcétera, etcétera. Y bueno, eso me incentivó a la postulación de las becas y a irme para allá a estudiar. Y allí, en medio de todo el conflicto de la deuda, especialmente en 2014, me incentivó al estudio de la deuda desde la perspectiva que yo más conocía, digamos, que era el derecho privado, porque bueno, Amado quizás también puede aclarar, pero la cuestión de la deuda pública tiene elementos tanto de derecho internacional público como de derecho privado. La parte de derecho internacional público es todas las relaciones que existen entre el Estado con los organismos internacionales, y la parte de derecho privado estricto es lo que es el mercado de capitales, que es desde los 70, con la caída de los acuerdos de Bretton Woods, lo que mayormente rige la relación financiera, digamos, la relación patrimonial internacional del Estado. Entonces, esto que traes es muy interesante porque inclusive ¿dónde se litiga ante un eventual conflicto? Claro, Alemania es una de las plazas financieras más importantes y con esto su jurisdicción es normalmente elegida como competente para los litigios. Si bien todo lo que es el mundo del common law, digamos, Estados Unidos e Inglaterra especialmente, son los preferidos, de lo que es Europa continental, Alemania es la jurisdicción preferida y la plaza financiera más grande. Hay que recordar que en Frankfurt se encuentra el Banco Central Europeo y como la City europea. De la Europa continental. Claro. Y ahora... Perdóname, que los litigios terminan siendo en tribunales civiles, aunque hay estados involucrados. Por eso lo tuyo es muy interesante. Claro.
al fin y al cabo le da un tratamiento a la cuestión como si se tratara de un contrato entre vos y yo, básicamente. Naturalmente, para llegar a esa situación, a que el Estado pueda ser tratado como un privado, el Estado realiza ciertas renuncias, entre esas, bueno, la jurisdicción decide que su jurisdicción no va a ser la que va a reglar el intercambio, porque el empréstito tiene la particularidad, a diferencia de cualquier contrato común, en especial a diferencia de un mutuo bancario normal, que una de las partes tiene su propio poder judicial. Entonces ese poder judicial podría actuar como poder judicial de la relación de intercambio, es decir, como un tercero ajeno a las partes que resolvería los conflictos que eventualmente se sucedan. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los capitales, es decir, los eventuales acreedores, tienen alguna suspicacia sobre la eventual posición que toman los poderes judiciales respecto a los conflictos de deuda. Entonces, no todos los acreedores están dispuestos a comprar deuda que tenga jurisdicción del país emisor, o incluso la compran pero a un precio muy alto. Entonces los estados, para bajar los precios, digamos, de los intereses que deberán pagar, renuncian a su jurisdicción y aceptan someterse a una jurisdicción extranjera. Y con esto también a un derecho extranjero, que el derecho termina siendo un derecho civil común, un derecho que rige a los ciudadanos de ese país. Por eso era muy llamativo en el 2014, bueno, particularmente en el 2012, pero luego de todo el conflicto con los holdouts y un fondo buitres, que en 2014, cuando la Corte norteamericana rechaza la apelación de Argentina, el conflicto de NM Capital contra Argentina, todo el conflicto global que se había establecido entre Argentina y sus acreedores estaba decidido por un juez municipal de Nueva York. Y era por eso, porque básicamente el Estado renuncia a soberanía. Cuando se renuncia a la jurisdicción, está renunciando a la soberanía jurisdiccional, renuncia al derecho, que es la soberanía de diseño jurídico, también a la moneda, digamos, el diseño monetario, y todo eso hace que uno lo terminen tratando de alguna manera como un ciudadano norteamericano, te diría. Ojalá fuera como un ciudadano norteamericano, ¿se entiende? Sí, a mí me tocó ir presencialmente a audiencias en esa corte municipal de segunda instancia. Así que por eso cuando Raúl contó los temas que vos estudiabas, más allá, perdóname que te arranqué por esto, pero es muy impresionante, ¿no? Cómo el Estado se convierte en un particular donde no tiene ninguna regla soberana. Claro. Y la suspicacia tendría que ser al revés en todo caso, ¿no? ¿Por qué terminamos yendo ahí? Sí, lo gracioso es que es como un abracadabra, donde uno queda envuelto en esa situación de, uno como Estado queda envuelto como ciudadano, pero en realidad no tiene el trato real que tendría un ciudadano. Porque una de las cosas que uno advierte es que un ciudadano o una persona natural, es decir, un ser humano, o una persona jurídica, es decir, una empresa, sea nacional o extranjera, en Estados Unidos tendría la posibilidad, ante una deuda insostenible, es decir, una deuda cuyo crecimiento sea demasiado alto en relación a los ingresos, de someterse, es decir, de valerse de un sistema concursal, que básicamente le licuaría las deudas, las reestructuraría. Bueno, esa posibilidad no tiene el Estado. Entonces uno dice, bueno, entonces no estamos tratados tan como particulares. Y ahí vienen los conflictos más interesantes. Justamente eso es lo que yo puse foco es en analizar cómo la estructura contractual y del mercado está diseñada particularmente del siglo XVIII con el advenimiento del liberalismo económico, y cómo esos postulados y esas estructuras que normalmente se encuentran internamente en los ordenamientos jurídicos desaparece cuando nos encontramos en el mercado financiero y particularmente en el mercado de empréstitos estatales y de sus derivados. Y entre esas cosas es básicamente la cuestión de la falta de un sistema concursal, que bueno, ese tema está muy hablado a nivel global, diría yo, y de hecho existen
quizás saben ustedes, probablemente saben, vos, Amado, seguro, los principios básicos de reestructuración de la deuda de la ONU, que si bien no tienen ninguna fuerza legal actualmente, sí es un hito importante en el discurso político, a los fines de que, aunque lentamente, se vaya transformando la praxis de deuda pública a nivel global. Por ejemplo, algunos de los elementos que allí se mencionan, que en el artículo 9, que son las cláusulas de acción colectiva, que básicamente las cláusulas de acción colectiva, que la audiencia debe haber escuchado mucho en este tiempo, sostienen básicamente que si una mayoría de los acreedores acepta una reestructuración, una mayoría calificada, así por ejemplo 75%, obliga al 100%. Bueno, el principio 9 de estos cuerpos de postulados de la ONU establece que se deben establecer esas cláusulas dentro de los empréstitos. Y, por ejemplo, ¿por qué digo que es importante como elemento político? Europa, lo que es la Unión Europea, ya estableció que esas cláusulas son obligatorias para todos los empréstitos que se emitan dentro de su territorio, sus países miembros, no dentro de su territorio. Es decir, Argentina puede emitir sin cláusulas, pero todos sus Estados miembros sí deben hacerlo. Y eso, si bien los mayores conflictos de deuda están en Latinoamérica y en África, ese tipo de elementos sí cambia la estructura mental, yo creo, de los jueces que eventualmente decidan, porque si un país vuelve a tener el conflicto que tuvo Argentina, por ejemplo, y no en lo inmediato, pero quizás en 10 años con praxis, qué sé yo, vuelve a tener un conflicto similar al de Argentina, yo puedo pensar que un juez de Frankfurt sí considerará los números reales existentes de consentimiento de los acreedores, porque ya existe la cláusula de acción colectiva dentro de su ordenamiento. Por eso... Es una forma como el soft law se va haciendo law, ¿no? Exacto. Y además, a ver, en la circunstancia actual, que la pandemia básicamente va a traer, creo yo, conflicto de deuda, es muy probable que si haya alguno que otro cambio de estructura del mercado financiero global. Básicamente porque si ese conflicto de deuda afecta a países centrales o a socios importantes de los países centrales, como sería, por ejemplo, España, Grecia, de Alemania, es probable que los países centrales tengan una visión más reformista del mercado. Porque básicamente, por ejemplo, en el 2012, cuando fue la crisis del euro, Alemania tuvo una reacción favorable a Grecia respecto a la modificación de la estructura legal del mercado de deuda pública de allí. Porque prohibió, primero que, bueno, las cláusulas de acción colectiva se decidió en el 2013 que sean obligatorias para todos los bonos, pero además prohibió que se celebren permutas de credit default swaps, se llaman permutas de riesgo crediticio, que son contratos... Los seguros de default. Exacto, que son contratos que se celebran sobre un empréstito. Y que básicamente lo que se busca es asegurar que se pague. Lo que uno cubre es el pago. Que eso, cuando uno lo ve, dice, bueno, está bien, es legítimo que un acreedor quiera administrar su riesgo, su cartera de riesgo, y decida, si hay alguien dispuesto a asegurarlo, decida que le asegure el riesgo. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de seguros también lo puede celebrar alguien que no es efectivamente acreedor del Estado. Y ese es el mayor problema, y eso fue lo que Alemania... Ese es el problema de los derivados. Claro. Que termina siendo una explosión geométrica en una operación muy chiquita, termina teniendo una implicancia sistémica descomunal.
Claro, y eso básicamente es una apuesta. Es una apuesta, claro. Porque si yo no lo tengo, yo lo único que estoy haciendo es apostando a que te vaya mal. Y es, como dice George Ingham, un inglés, dice, básicamente es tomar el seguro de la casa del vecino. Entonces lo único que quiero yo es que se incendie la casa del vecino. Lo único que me importa. Bueno, si uno ve esto, lo de los derivados, y en especial estos seguros contra default, desnudos se llaman aquellos que los toman los sujetos que no son acreedores efectivos del deudor. Si lo miras desde la teoría liberal del mercado, además, eso debería estar no prohibido, pero seguro no tendría que tener ejecución. Porque la teoría liberal del mercado reconoce que no todos los contratos tienen que tener, digamos, no todos los acuerdos tienen que tener vinculatoriedad, es decir, tienen que ser ejecutables. Porque, primero, no es deseable, y segundo, se tiene que buscar incentivar aquellos negocios que sean productivos, digamos, que generen riqueza para la economía. Y una apuesta se entiende que no genera. Esto lo tiene expresamente manifestado incluso Friedrich Hayek en su The Constitution of Liberty, que es como la constitución del neoliberalismo. Él sostiene que los acuerdos, digamos, que sean apuestas, no tienen que ser ejecutables. Naturalmente, este libro lo escribió él antes de 1970, donde no existía el mercado de derivados, entonces no podemos saber si efectivamente él estaría a favor o no de la existencia de derivados desnudos. Pero lo cierto es que si uno lee el mercado actual desde la óptica de la teoría liberal del mercado, dice, bueno, eso acuerdos no tendrán que tener ejecución. Pero bueno, como dice... Claro, lo que pasa es que posteriormente hasta dieron premios Nobel por la teoría de los contratos completos. Ah, sí, sí. Que, digamos, contradice ese punto, ¿no es cierto? Que dice, bueno, si estuvieran todos los seguros posibles, llegás al equilibrio óptimo. Sí, sí. Pero, claro, es cierto que son operaciones, en realidad, sobre nada. Es como comprar un billete de lotería, con el incentivo dado vuelta. Además, la información... Claro, el tema es el incentivo inverso. Siempre en términos de soberanía, en ciencia política, cuando la motivación es inversa, es todo pérdida para la soberanía. Hay un libro de un señor que se llama Krasner, Stephen Krasner, que se llama Soberanía, una hipocresía organizada, que ilustra bastante al respecto de la mentira de lo que son hoy las cuestiones soberanas, ¿no? Igual lo que está contando Juan Manuel, me parece que es la explicación, digamos, más sencilla de por qué hay 5 veces más activos financieros que economía real. Claro. Es el otro punto atrás de esto. Ese mercado es, yo pensaba que 8, pero bueno, ya 5 es un montón. 5 veces más grande que todo el PBI del mundo, digamos, es una locura, básicamente los derivados. Para entenderlo bien a toda esta mecánica, por cierto, es recomendable la película de Big Short. La gran apuesta, sí, Big Short. Espectacular. Porque ahí explican básicamente cómo funciona, que naturalmente ahí lo hacen, no sé si exagerado en realidad, pero bueno, muy show, eso seguro. Pero bueno, en el libro, porque eso está basado en un libro, una crónica de Lewis, que Lewis era un corredor financiero que después se volvió periodista y sacó este libro. Es una crónica real. Naturalmente él usa la ironía y ciertos recursos para hacerlo más entretenido, pero la realidad es que todo lo que cuenta ahí es cierto, digamos. Es extraordinaria. ¿Sí? Vos sabés que el que explica lo de los derivados en la mesa del casino, hay una escena donde una mesa del casino, claro, después le dieron el premio Nobel de Economía a Richard Thaler. Sí, aparece actuando en la película como un extra. Sí, es muy buena, con Selena Gómez. Macanudo, vamos a tomar un matecito y volvemos. Dale, ya volvemos. Dale. Bueno, hemos vuelto. Te quería hacer una pregunta.
Yo, claro, naturalmente soy un analfabeto en derecho privado, ¿no? Lo di hace muchos años, se murieron todos los que me tomaban examen ya. Sí, con este asunto de la pandemia, había una cosa que se llamaba la teoría de la imprevisión, ¿no? Efectivamente, pero bueno, la teoría de la imprevisión, que originalmente proviene del derecho administrativo francés. En realidad, nosotros lo importamos. En realidad, lo que nosotros hicimos es importar el nombre francés, pero la figura jurídica es italiana, que es la excesiva onerosità sopravvenuta. Excesiva onerosidad sobreveniente. Y le pusimos el título Teoría de la imprevisión. Ma questa è una malattia sopravvenuta, una enfermedad sopravvenuta. Pero bueno, yo no. Reformemos la teoría italiana, démosle un poco más de empuje, ¿sabes? Pero bueno, esa teoría, digamos que básicamente proviene de la Edad Media, de la cláusula rebus sic stantibus, que se aplicó en la Edad Media, en la Guerra de los 30 años. Rebus sic stantibus significa que hay que estar al rabo, ¿no? Básicamente que las situaciones persistan como estaban, eso es rebus sic stantibus. Esa teoría se aplicó en la Edad Media para, durante la Guerra de los 30 años, a los contratos que se estaban cumpliendo que fueron afectados por la guerra. Es decir, se aplica cuando sucede un evento imprevisto que no es parte de la distribución de los riesgos de los contratantes. Y ahora, con la pandemia, como es un evento no previsto por nadie, es excepcionalísimo los casos como el del fondo de inversión de William Ackman, que en febrero, cuando vio que existía ya un conflicto de salud en China, se cubrió de todas sus inversiones y ganó algo así como $60 mil millones. Eso es excepcional. El grueso de la población no vio venir la pandemia. Entonces, como este evento es imprevisto, se lo puede alegar en los contratos, tanto entre particulares como incluso, que esto yo sostuve como uno de los argumentos que podía alegar Argentina durante la reestructuración de deuda, que incluso Argentina también se podía valer de esas cláusulas rebus sic stantibus que existen en todo el mundo con distintos nombres, así con nombre enfermizo en Italia, teoría de la imprevisión en Francia, en Estados Unidos, Doctrine of Impossibility. Yo decía que, bueno, Argentina podía alegar eso porque una parte de digamos, el grueso de la insostenibilidad de la deuda, naturalmente, venía de tomar créditos que eran impagables. Pero hay una parte que uno puede decir, bueno, las previsiones que yo tenía de recaudación y de exportación se han visto afectadas por la pandemia. Y ese hecho yo no lo he tomado como riesgo, ni vos, digamos, ni mi contraparte. Entonces ese hecho hay que distribuirlo. Yo decía, bueno, ese es un argumento que podía tomar Argentina en el medio de la reestructuración e incluso si eventualmente tiene alguna acción, porque quedó un 1% con ley extranjera que no reestructuró. Si de ese 1% ponen, por ejemplo, una acción en Inglaterra, porque entiendo que están regidos por ley inglesa, también Argentina podría alegar esta teoría de la imprevisión, que en Inglaterra está bajo el nombre frustration, y decir que, bueno, que las posibilidades de pago han sido afectadas por situaciones que le exceden a Argentina y le exceden a la contraparte. Entonces, bueno, ese riesgo hay que distribuirlo. ¿Cómo se distribuye? Bueno, eso es una pregunta del caso concreto que lo óptimo siempre es que lo resuelvan las partes, pero bueno, en última instancia es el juez que hará un abracadabra y dará un 50-50 o se verá. Pero sí, efectivamente, ese instituto es llamado a ser aplicado a las deudas, creo yo, de los estados y también a los particulares.
Y el caso de la teoría de la imprevisión, en Argentina nosotros tenemos para el mismo fenómeno, explico, el fenómeno es cambio en circunstancias, entonces lo que se había planificado contractualmente se ve afectado. El cambio de circunstancias puede derivar en distintas cosas, digamos. Y en Argentina lo tenemos separado. En Inglaterra, todo lo que voy a explicar a continuación se llama frustration. En Argentina tenemos distintos nombres. Así, la imprevisión es cuando se vuelve demasiado cara la prestación de una de las partes, entonces la relación de intercambio que había sido planificada en el contrato se ve afectada por una circunstancia ajena a las partes. También puede ser que se vuelva de imposible cumplimiento del contrato, también por una circunstancia ajena a las partes. Y la última opción es que el contrato se pueda cumplir, no se haya vuelto más caro de lo previsto, pero que se vuelva absurdo, que no tenga sentido la prestación. Por ejemplo, para llevarlo al llano, una persona el 10 de marzo acuerda con una empresa de catering la preparación de una comida para 50 personas, a realizarse la comida el 25 de marzo. El 20 de marzo se dicta el ASPO, es decir, el aislamiento social preventivo obligatorio, entonces ya no se puede celebrar la reunión de 50 personas. No obstante, sí se puede realizar la comida, porque la comida, todo lo que es el sector gastronómico, era esencial, entonces podían seguir trabajando. Y uno diría, bueno, entonces la prestación se puede realizar, pero ha perdido sentido para una de las partes. Entonces eso es la frustration. Todos esos elementos están sucediendo ahora con la pandemia, no solo en Argentina, en el mundo entero. Y lo más grave, a mi modo de ver, es que no todas las consecuencias jurídicas que se determinan de estos institutos que acabo de mencionar son iguales. Por ejemplo, la imposibilidad manda a eliminar el contrato, a que se resuelva el contrato. La excesiva onerosidad fomenta a que primero se adapte el contrato, es decir, si es muy cara la prestación, se busca que las partes renegocien el contrato, y la frustración también manda a eliminar el contrato. Y uno dice, bueno, esa es la solución, no hay ningún problema, pero cuando uno lo ve desde la óptica macroeconómica, que es lo que está sucediendo ahora, si un montón de negocios se resuelven, lo que se termina afectando es la cadena de pago, que en última instancia son los empleos que hay detrás. Porque cuando este tipo, que yo ponía de ejemplo, contrata a un gestor para que le organice una fiesta, ¿ok? Ese gestor alquila un salón, llama a una empresa de catering y contrata una banda de música. Este gestor sabe que el cumpleañero, que el que está por realizar la fiesta, le va a pagar eventualmente. Entonces, ese crédito que tiene, él lo usa para contratar a la empresa de catering, a la banda, al propietario del salón. Y a su vez usan el crédito ese de vuelta. Entonces, esta cadena de disposición virtual de crédito, cuando realmente se efectiviza, es la famosa cadena de pago. Y si se rompe, como está pasando ahora en cadena, en efecto dominó, lo que se termina afectando es todos los trabajos que hay detrás de esto, digamos, los cocineros, los mozos de la empresa de catering, en este caso, no tendrán dinero para pagar sus alquileres, por ejemplo, el propietario no tendrá dinero para pagar la hipoteca, la banda, el alquiler, etcétera, etcétera. Y todo esto lo que termina generando es mayor recesión. Y uno dirá, bueno, ¿y cuál es la otra solución que puede existir ante esto? Y lo mejor sería incentivar a que de alguna manera se renegocien y no se rompan los negocios, de modo que toda esa estructura, digamos, todos esos trabajos que existen detrás de todos los negocios particulares, eventualmente subsistan. Porque si no, cuando se levante todo el conflicto de la pandemia, lo como tener infinidad de desempleados, empresas en quiebra y básicamente más pobreza. Eso es también un conflicto. ¿Por qué? Porque los institutos que existen ya en el ordenamiento jurídico nacional
ya tienen previsto lo que dije, la resolución del contrato y solo excepcionalmente la renegociación. Entonces uno dirá, bueno, vos lo que estás queriendo hacer cuando vos decís que se incentiven a la renegociación de los contratos, por ejemplo, es destruir la seguridad jurídica. Pero yo digo, bueno, la realidad es que ningún ordenamiento jurídico del mundo está pensado para estos niveles de excepcionalidad. Entonces, también se requieren medidas excepcionales. Sí, sin duda. Porque se convierte en un problema sistémico donde no solo es la vida de esas personas, sino que es la sustentabilidad misma del Estado y de la sociedad girando su economía. Entonces, no es que un cocinero va a perder un trabajo, que podría ser un tema discutible. Acá es que todo el conjunto de la sociedad, o sea, el ordenamiento jurídico que hay, en estas circunstancias se convierte más en nocivo que en un sostenimiento del contrato social. Efectivamente, está pensado, es que justamente el ordenamiento jurídico está pensado para una situación de normalidad, e incluso esta teoría de la imprevisión es para una excepción de casos particulares. Alemania tiene tiene estudiado esto particularmente, porque bueno, ellos pasaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y con esto aprendieron un poquito del tema. Ellos hacen una diferenciación de lo que es pequeñas y grandes bases de negocio jurídico. Las bases de negocio jurídico son las circunstancias que acompañan al negocio en el momento de su celebración. ¿Ok? Por ejemplo, yo celebro el ejemplo de la persona que hace la fiesta. No sabía que el 20 de marzo iban a dictar el aislamiento. Entonces, la circunstancia es no hay aislamiento. Si aparece el aislamiento, se han afectado las bases del negocio jurídico. Bueno, Alemania hace la diferenciación entre pequeñas y grandes bases del negocio jurídico. Las pequeñas son las que afectan a pocos contratos o a uno, como sería que el cocinero pierda el trabajo. Las grandes bases del negocio son aquellas que afectan a una infinidad de negocios jurídicos y afectan sobre todo a la sociedad en su aspecto económico-social. Por ejemplo, las guerras, los catástrofes ambientales, eventos de ese tipo. Una pandemia. Claro, la pandemia de hecho, ha sido tratada por los líderes políticos con un discurso de guerra, digamos, diciendo estamos en guerra contra algo. E incluso Christian Drosten, que es el asesor de cabecera de Angela Merkel, sostuvo que estamos viviendo una catástrofe natural en cámara lenta. Que a mí me gusta mucho la figura, porque efectivamente se está derrumbando todo pieza a pieza, digamos. Entonces, los alemanes ante esta situación de las grandes bases del negocio jurídico, ellos sostienen que en ese caso el ordenamiento jurídico necesita una intervención mayor. Ya no es la norma normal, digamos, la regla normal que existía para el caso de algún cambio de circunstancias, sino se necesita que la legislatura o el Poder Ejecutivo actúen. Por ejemplo, lo que sería para Argentina un hecho del tipo es cuando se sacaron las leyes de emergencia después del 2001, porque antes de eso nosotros teníamos la figura de la excesiva onerosidad sobreveniente, pero como había una infinidad de contratos que estaban afectados por la salida de la convertibilidad, se sacó un decreto en un principio estableciendo cuál era el cambio que se debía hacer de los depósitos en dólares. Bueno, eso sería cómo se reacciona en el caso óptimo en el cambio de circunstancias que afectan a muchos contratos. Y esta sería, para mí, la situación actual es un caso que amerita ese tipo de normativa. Que si hubo algunas medidas del tipo, por ejemplo, el congelamiento de los créditos UVA es un tipo de medida del tipo en ese orden. También la prohibición de desalojo. Todos esos elementos yo los encuadraría dentro de reacciones a los cambios de circunstancias grandes.
tomando la terminología esta alemana. Pero sí, incluso yo, por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina una normativa particular para la frustración. Yo le expliqué recién que el instituto de la frustración es cuando la prestación se puede realizar, pero ha perdido sentido. Bueno, en Argentina existe una normativa específica para la frustración de la cosa locada, que sostiene que si el fin para el que yo alquilé la cosa se pierde, uno puede dejar de pagar el alquiler en tanto en cuanto subsista el evento que impide usar la cosa. Y esta normativa, esto es interesante, viene del código de Vélez, que era el código de 1869, donde el Vélez hace un comentario y dice que para el caso de que no se pueda usar la cosa por peste o porque la autoridad sanitaria lo prohíba. Es decir, básicamente esa normativa es para aplicar ahora. Y esa normativa, uno diría, bueno, que la apliquen. La realidad es que yo no estoy, no lo sé, pero me parece que no tienen conciencia los contratantes de que existe una normativa particular para eso. Estoy hablando básicamente del sector de lo gastronómico, de los gimnasios, etcétera, que se podrían valer de esa normativa para al menos pedir recortes de los alquileres. Sí, es interesantísimo lo que contás, Manuel. Sabés que en los contratos públicos de muchas licitaciones, contrataciones, incluso de alquileres de edificios públicos por parte del Estado, ese tipo de cláusulas están siempre presentes. ¿Por qué? Porque muchas veces media una disolución del organismo, y ante la disolución del organismo desaparece la obligación del Estado de seguir pagando si el contrato de locación está bien hecho, digo. Obviamente hay cada zafarrancho que Claro. seguimos pagando alquileres de organismos que no existen más a 20 años. Pero si el contrato está bien hecho, digo, sucede en los contratos, por ejemplo, de la CUMAR, o sucede en contratos de algunos organismos con funciones específicas que se agotan en el tiempo si desaparece la función otorgada a dicho organismo, siguiendo precisamente esta cláusula y este criterio. Y después, en lenguaje de organismos internacionales, digo, Amado lo conoce, nosotros le decimos BIDISH, al dialecto que hablan los organismos internacionales, existe esta teoría de la imprevisibilidad transformada en supuestos críticos que deben firmarse antes de la puesta en marcha de un proyecto, generalmente, como parte de su planificación. Y ahí hay que tener ya determinadas medidas específicas. Por ejemplo, en caso de pandemia se suspende, pero uno ya tiene que decir qué sucede desde antes, lo cual lo torna muchas veces irrelevante, porque si yo voy a decir, si yo sé desde antes qué supuestos críticos pueden suceder, pierde toda efectividad y deja de ser el supuesto crítico. Justamente, ¿no? Claro. Ahí está la trampa. Sería un mundo conservador. ¿Vos querías preguntar algo? Hay un principio del derecho privado que dice: los contratos son para ser cumplidos siempre que las cosas sigan siendo así. Creo que es una suerte de fundamento de las teorías de la imprevisibilidad de las circunstancias del contrato. A mí me parece que desde el punto de vista del derecho privado, efectivamente, hay que encontrarle una solución ecuánime al tema de los contratos, de los riesgos compartidos, en el cumplimiento de ellos, porque si no, inevitablemente se profundiza y se agudiza crisis de tipo económica con respecto a las empresas y el resultado es la mayor concentración del capital, porque en síntesis los que tienen posibilidades de ejecutar esos contratos son las partes de mayor poder de una sociedad o de una estructura económico-financiera. Hay que profundizar en el tema que las cosas no siguen siendo así. En ese sentido, encontrar moderaciones
en los riesgos que se comparten en el no cumplimiento de los contratos. A mí me parece que eso es teorías de imprevisión en cuanto a cláusulas de cumplimiento, ¿no? Así como son las catástrofes o las cosas que son impredecibles en la firma del contrato, pero son sobrevivientes a ella, ¿no? Sí, efectivamente, en general, en todos los contratos hay una parte débil y se manifiesta sobre todo cuando los contratos tienen conflicto. Si no tienen conflicto, la verdad que hay un intercambio y el mundo sigue girando, pero cuando tienen conflicto, ahí sí se advierten las debilidades que hay en los contratos. Y claro, si hay una crisis sistémica que afecta a todos los participantes del mercado, claramente aquellos que tengan mejor posición previa tendrán más posibilidades de salir victoriosos, digamos, que es lo que estás comentando vos. Y por eso, repito, como es una cuestión sistémica, es la conveniencia de una reacción más fuerte de los poderes del Estado a los fines de buscar, aunque sea artificialmente, que persista el negocio, digamos, los negocios, digamos, toda la estructura de red que se produce a partir de los negocios, digamos, de los contratos. Bueno, nos vamos a tomar otro matecito y ya volvemos. Dale. Bueno, hemos vuelto. ¿Querías decir algo, Amado? Me estabas haciendo alguna seña. Sí, yo escuchaba recién lo que contaba Manuel y que lo llevamos por los caminos, digamos, de la coyuntura, lo sacamos de lo que él me parece que tenía más ganas de contarnos, pero me hizo recordar algo que une los dos temas. Cuando fuimos presencialmente a la Corte Municipal, como él dijo, del Distrito de Nueva York, a defender nuestra pelea contra los fondos buitres, el presidente del tribunal miró fijo y dijo: yo no estoy acá para analizar los contratos, estoy para que se cumplan. Me parece que nos sacó de cualquier teoría que quisiéramos esbozar y simplemente nos llevó a esta evaluación civil de los contratos en los cuales participa el Estado, ¿no? Eso es muy bueno lo que contás, no sabía la historia, pero yo incluso sostengo que el sistema de la deuda, o el no sistema, si le queremos llamar, global, está basado simplemente en la idea de ejecución de deuda. Digamos, está estructurado para que se ejecuten deudas, cuando en realidad los contratos no son un elemento aislado de la economía y de un sistema, sino es parte de toda la estructura. Entonces, no solo se tiene que pensar que en los contratos hay un acreedor y un deudor, por ejemplo, estrictamente definido. Uno va a ser acreedor o deudor en función de qué tipo de obligación es la que está en juego. Por ejemplo, efectivamente Argentina sería deudor del capital más los intereses en una empresa estatal, pero los acreedores serían deudores de aceptar los pagos. Por ejemplo, cuando después del fallo de Griesa y de la no aceptación de la apelación de Argentina, si recuerdan, Argentina ya tenía depositada el pago de los intereses en junio del 2014 en el Bank of New York Mellon. Y Griesa determinó que ese banco, ni ningún agente financiero del mundo podía pagarles a los acreedores reestructurados en tanto y en cuanto los acreedores no reestructurados cobraran. ¿Qué hizo Argentina en ese momento? Para evadir ese bloqueo de pago, abrió un fideicomiso en Argentina ofreciendo el pago aquí. Y no todos los acreedores aceptaron. Y ahí yo digo, por ejemplo, bueno, ahí los acreedores tenían una obligación de aceptar ese tipo de pago. Porque Argentina no estaba diciendo yo le voy a cambiar las condiciones para siempre de cómo va a ser el pago. Simplemente el canal. Claro, estaba diciendo, ahora tómenlo. Y por ejemplo, eso no es considerado
¿Por qué? Porque la concepción que rodea a la deuda en el mundo es simplemente de yo vengo a ejecutar contratos, como vos dijiste, yo vengo a hacer que se cumplan los contratos. Y yo digo, bueno, pero los contratos son un cúmulo de obligaciones que tienen distintas cosas y además están inscritos en un sistema que es el mercado y que, entre otras cosas, exige un sistema concursal. ¿Por qué? Básicamente, como ya lo dije, la teoría liberal reconoce que se tienen que establecer ciertos mecanismos para la funcionalidad del mercado. El mercado, esa idea del mercado autorregulado en realidad no existe. Lo que existen son mecanismos que ayudan a que la competencia del mercado y su autocorrección, su corrección en realidad no auto, funcione. Una de esas es la vinculatoriedad de los contratos. ¿Por qué? Porque yo hago un negocio y yo estoy obligado a cumplir ese negocio. Si ese negocio me es perjudicial después cuando efectivamente lo tengo que pagar, yo tengo que cumplirlo, porque existe esa obligatoriedad. Pero ¿qué hace eso? Acá está la autorregulación. Hace que yo en el futuro piense más en el contrato que yo voy a hacer, según el modelo de mercado, ¿no? Modelo institucional del mercado. Entonces, yo me autocorrijo, ¿por qué? Porque me obligaron a que cumpla, a pesar de que me era perjudicial cuando efectivamente tenía que cumplirlo, ¿ok? Bueno, otro mecanismo que hace que funcione así, que se autocorrija el mercado, vuelvo a resaltar que no es auto, pero bueno, de eso se habla, es el sistema concursal. ¿Por qué? Porque el sistema concursal castiga los negocios irracionales. Porque te dice, mira hermano, vos podés hacer los negocios que quieras, pero si vos le prestás o haces un negocio con un sujeto que ya está hiperendeudado, es probable que se licúe tu deuda en base al sistema concursal. Por eso los bancos no están dispuestos a financiar la corazonada de un apostador. Pero como eso no existe cuando se trata de los empréstitos estatales, se dan préstamos que a los ojos de un banco respecto a una empresa en un ordenamiento nacional serían irracionales. Entonces no hay castigo para la irracionalidad de un contrato. Porque siempre va a aparecer un juez como el que te topaste vos, que dirá, yo acá no vengo a discutir, vengo a cumplir contratos nada más, a ejecutar. Y esto que vos estabas señalando es que los economistas lo llaman la teoría del moral hazard, el riesgo moral. Exacto. Vos fíjate que se le aplicó con toda dureza a los estados, pero cuando la crisis sistémica fue en los bancos, la misma Universidad de Chicago dio vuelta a la teoría como una media y pasó al too big to fail. O sea, son demasiado grandes para caer. Los países no eran too big to fail, pero los bancos sí. Claro que eso también al resultado de ser un jaque a la teoría neoliberal, a Hayek, porque Hayek decía, no hay problema con los monopolios. Los monopolios, bueno, él tiene una cierta contradicción, porque por un lado, en un libro, en The Constitution of Liberty, él dice, nadie tiene que tener todo, porque si no, no hay efectivamente libertad de participación, porque yo no puedo elegir. Eso dice por un lado, pero por otro lado, ahí en el camino a la servidumbre... En Rodo Cerdo está lo otro. Él dice, los monopolios raramente suelen existir y cuando existen, caen por sí solos. Bueno, acá se ha demostrado que no es así, porque no solo no han caído, sino que se los rescató. Porque se llegó efectivamente a esa situación de que era tan grande y tan poderoso en todo el sistema que no se lo podía soltar. Igual uno diría, con una visión pragmática, diría, está bien, no lo podemos soltar a los bancos, pero ¿por qué la inyección de dinero se la puso al acreedor y no al deudor? Porque en su caso, si lo querían salvar a los bancos, se le inyectaba el dinero a los deudores y seguía funcionando la máquina. Porque lo que está roto es la democracia. Claro, efectivamente. Porque lo que está rota es incompatible la democracia con este sistema de corporaciones. Exacto. Y vos sabés que esto que has nombrado vos, el moral hazard, volviendo al primer bloque, que hablábamos de los derivados y que también hay moral hazard ahí, cuando Argentina
tuvo el conflicto en el 2014, que esto no está, yo entiendo que esto no está divulgado, es decir, el grueso de la población no tiene idea de esto, pero NM Capital, que era el accionante contra Argentina, que logra el bloqueo de pago, cuando se logra el bloqueo de pago, entonces se empieza a discutir si efectivamente había un default o no de Argentina. No sé si recuerdan que había esa discusión, si es un default técnico, un default parcial, o incluso en las redes hacían un juego bien ingenioso que decían que no era fault of Argentina, es decir, no era culpa de Argentina, sino Griesa fault. Es decir, no era un default, no era culpa de Argentina, sino culpa de Griesa. Pero bueno, cuando se empieza a discutir eso, entonces se preguntan todos aquellos que tenían derivados sobre los contratos de Argentina del 2005 y 2010, si tenían que cobrar o no, si efectivamente se había dado un incumplimiento o no. ¿Y quién decide esta situación? ¿Quién decide si debe pagar o no? Esto es una justicia privatizada, es una institución global que se llama Asociación Internacional de Derivado y Permuta, que es una organización comercial donde participan los grandes bancos del mundo y grandes fondos de inversión. Y tienen distintos comités. Uno de los comités es sobre los derivados de deuda. Y se reúne para determinar, entre otras cosas, cuáles son los estándares que deben funcionar en el mercado y además, si hay conflictos, deciden cómo se resuelve. Por eso digo que es una justicia privatizada. Bueno, sí. En el 2014, cuando se da todo este conflicto, esta pregunta de si debía pagar Argentina o no, porque se preguntaban si había un default o no, se reúne un comité para decidir si efectivamente había default. Y vota que había afirmativamente un default. Y acá viene el conflicto. Una de las partes de ese comité era Elliott Management, del cual NM Capital es una filial, es decir, era NM Capital una de las personas que decidía si había default o no. Entonces, sí, claro. Porque ahí a uno le surge la pregunta, ¿no habrá sido que estos tipos tenían a su vez derivados desnudos? Es decir, como dije, un seguro sin ser efectivamente el acreedor de los bonos de 2005 y 2010, y ellos estaban ganando de una manera exorbitante, no solo porque habían comprado barato los bonos, sino estaban logrando que un juez le dé el 100% de su crédito, pero a su vez que se le paguen los seguros de deuda por los créditos del 2005 y 2010 que ellos no tenían. ¿Por qué una posibilidad? Porque ese mercado, el de los derivados, como mencionaste, es monstruoso y está lleno de oscuridades. Entonces, uno no sabe efectivamente si eran acreedores en otros negocios que ellos mismos estaban generando que se les pague. Es como, no decido quién me paga y quién no me paga, es como una servidumbre de deuda, básicamente, lo que se termina. Por eso ahí hay un tema que, más allá de lo que vos comentás del caso puntual, en el cual sin duda hay un conflicto descomunal, la propia institucionalidad sobre lo que funciona esto es oscura. Así como tienen la shadow banking, los bancos en las sombras, también hay una institucionalidad en las sombras, porque así como existe este comité, existen las calificadoras de riesgo, que en definitiva son empresas comerciales, pero están regulando la vida de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, más que los gobiernos votados. Entonces, hay una institucionalidad trucha. Sí, el sistema financiero, tal como hoy funciona, es una locura. Yo por lo menos que tengo una concepción de no en contra del mercado, creo que el sistema capitalista y el sistema financiero no es algo malo per se, pero tal como hoy está regulado, es una locura, porque lo único que está haciendo es dando incentivo a negocios especulativos, simplemente. Cuando en realidad el sistema financiero tiene que estar condicionado a la productividad. A mi modo de ver, por lo menos, digamos. Porque la productividad incentiva que se crean bienes que favorecen a la mejor realización del ser humano, pero también la productividad da
entre otras cosas, ocupación al individuo, que no es menor, digamos, la ocupación del individuo. Que el trabajo no es solo del dinero, digamos, conseguir el dinero para la subsistencia, también es una ocupación, un sentido para la existencia. Y las economías productivas lo dan, las economías financieras no solo no lo dan, sino que destruyen todos los tejidos sociales. Claro, nosotros ahí tenemos otra anécdota, que en el 2008 la General Motors tenía un proyecto de inversión en Argentina. Bueno, resulta que no lo quisieron financiar de la casa matriz, que estaba en crisis en los procesos estos que vos hoy contabas de salvataje, de Chapter 11 y 7, bueno. Y ninguna calificadora de riesgo quiso calificar el préstamo. Y lo terminamos haciendo con la Universidad de Buenos Aires, se dio el crédito y se repagó anticipadamente, con lo cual son todas instituciones que destruyen valor, no crean valor, o al menos impiden la creación de valor, porque por eso a mí este tema de la institucionalidad da vuelta, ¿no? Uno se imagina en el modelo liberal los deseos y necesidades de las personas en el centro, el sistema productivo alrededor y alrededor el sistema financiero para colaborar con eso. Ahora, la institucionalidad concreta que tenemos hoy defiende al capital, defiende al sistema financiero por afuera del sistema productivo y afuera de todo las necesidades y gustos de las personas. Efectivamente, el centro hoy es el sistema financiero, por eso se habla del capitalismo financiero, lo cual es una locura, porque terminan siendo todos negocios especulativos. Por ejemplo, en Argentina lo vivió con Macri, digamos. No había negocio productivo que sea más rentable que las LELIQs, básicamente. Nadie quería poner plata ¿Quién abriría un bar si vos en el bar, por ejemplo, tenés en el mejor de los casos, tenés una rentabilidad del 30-35%, cuando cual. LELIQ te están pagando 60%? Y no me incentiva. Lo digo porque amigos míos que tienen bares me decían, estoy vendiendo, quiero vender porque hago el cálculo y digo, si yo lo pongo, ni siquiera en la LELIQ directamente, en un plazo fijo, gano más de lo que estoy ganando ahora y no tengo que trabajar. Y puedo usar mi tiempo para crear otra idea y eventualmente, si cambian las reglas de juego, pongo la plata en otro negocio, digamos, en otro hace acordar a Martínez de Oz, ¿no? Mucho. Es un retorno de esa época con características similares. Vos fíjate que en la época de Macri, todo el valor que se produjo en Argentina se lo llevaron entre las tarifas de los servicios públicos y la tasa de interés. Entonces no hubo actividad productiva real que pueda tener utilidades en Argentina. Hubo dos mecanismos de extracción que son monopólicos. Y los dos tienen regulación estatal. Sí, e incluso en lo que es el sistema energético, ha sido como, no sabemos cuánto va a durar esto, entonces lo que se hizo es efectivamente extracción y no ha habido reinversión de las utilidades. Y por eso los conflictos energéticos persisten, básicamente. Sí, fue un proceso de exacción, casi. Puede compararse con el proceso minero en Potosí en el siglo XVI y XVII. Sí. Fue terrible, fue un proceso de rapiñaje. Y es muy difícil, más allá de estos dos sectores que claramente identificaba Amado, identificar otros ganadores, porque incluso aquellos que se consideraban potenciales ganadores al inicio de la administración Macri, terminaron perdiendo fuertemente en detrimento de estos dos sectores que marcó Amado. Porque el sistema de precios, que supuestamente es un mecanismo de asignación eficiente, se convirtió en un mecanismo de extracción de valor, no de generación de valor. Exactamente. Ahora... Pero esto tiene una institucionalidad atrás, no pasa porque sí. Eso te iba a decir. Es muy importante. Armar esa institucionalidad implicó dos cosas: ponérselo a pensar muy seriamente y poderlo aprobar políticamente, y desarmar toda una institucionalidad previa que había. Pero esto viene desde los 80, globalmente. Sí, globalmente de los 80, toda esta... Sí. Digamos, que yo digo no sistema, pero en realidad claramente hay un sistema, digamos, hay herramientas institucionales que han llevado a que el dinero se pueda mover de la manera que se mueve. De hecho, por ejemplo, toda esta... Ahora, cuando empezó la pandemia, que todos han empezado a decir,
se acabó el capitalismo tal como se lo conoce, al menos yo puedo pensar, digo, no, el capitalismo hoy funciona básicamente, sobre todo por la movilidad del dinero, no de las personas, digamos. Y el dinero, básicamente porque tiene costos bajísimos, la movilidad del dinero, entonces el capitalismo financiero va a seguir funcionando, digamos. Y de hecho está siguiendo funcionando ¿sí? Lo mismo decían entre 2009 y 2011. Nuestra experiencia fue muy amarga a escala global. Y yo creo que hoy está la misma inocencia. Sí, no hay reales intenciones. Además hay una maraña de todo esto, los negocios financieros, los derivados, todo es una maraña de que nadie sabe bien quién es acreedor y deudor de quién, digamos, básicamente. Así que nadie quiere tocar porque no sabe qué va a pasar, digamos. Me refiero a nadie de los que tiene realmente poder porque no sabe de quién es qué cosa. Y un tema que Raúl vio in situ, que es el tema de los paraísos fiscales. ¿No es cierto? Sí. Que, digamos, es el eje de toda esta situación. Efectivamente, que en tanto y en cuanto no haya una decisión global, los paraísos fiscales van a seguir existiendo, esa es la realidad. Y bueno, sí. Mi pregunta es la siguiente: ¿una situación caótica puede sostenerse o tiende a organizarse? La teoría del caos estoy usando, ¿no? Porque lo que estamos planteando es una situación virtualmente caótica. Siempre tiende a organizarse, pero esa organización no tiene por qué ser ni buena ni ordenada. No. Hay que ver para dónde tiene que ir, para dónde iría. Sí. Ahora, fíjense cómo en función de lo que planteaba Manuel, en los acuerdos de integración regionales se ve clarísimo esta pauta. Si ustedes ven la letra original del viejo TLCAN o el Tricano, NAFTA, el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, hablaba de libre movilidad de todos los factores económicos, pero se priorizó el de las finanzas. Y había mucha presión por el factor logístico y sobre todo por el movimiento de personas físicas, de migrantes. Tal fue así que se cae el NAFTA o el TRICAN precisamente por eso y se firma un acuerdo igual al anterior del TRICAN, pero sin libre movilidad de personas, asegurando únicamente la libre movilidad de capital financiero. Esto nosotros lo planteábamos en el G20, cuando te hablan de la libre movilidad de capitales, el libre comercio, y vos preguntás por la libre movilidad de las personas, te miran como si fueras un marciano. ¿No es cierto? Por eso en el centro está vuelto el análisis. El sketch de Charlie Chaplin con el hijito que leía Marx y viene el jefe de la fábrica, le dice, ¿qué lees? Y dice Marx. Y empieza a decirle, me hablan de capitalismo, de libre movilidad y lo único que hay es libre movilidad del dinero. No sé si lo recuerdan al sketch, Sí. pero es maravilloso. Pero sí es eso. Y lo que vos decís en NAFTA, efectivamente, por ejemplo, la Unión Europea puede tener sus defectos, pero la realidad es que han respetado la libre movilidad de todo, digamos, de asentamiento de empresas, de personas, de capital, de trabajadores, digamos, es un proyecto más sincero, por lo menos, en cuanto a lo que es la teoría liberal de mercado. Además, si van hacia mayores instituciones regionales, digamos, por ejemplo, lo que yo decía, lo de la prohibición de los derivados desnudos, las cláusulas de acción colectiva, tiene una regulación de principio del año pasado, de más de 600 páginas, la regulación de todo el mercado financiero para hacerlo más transparente. Digamos, puede tener un montón de errores, pero son más sinceros porque se ven como pares, digamos, en general, los miembros. En cambio, lo que era el NAFTA, digamos, originariamente no, digamos, Estados Unidos no quiere eso. Tal cual. Sí, en toda la institucionalidad pública de la Unión Europea, esta vieja Europa de los hombres transformada en Europa de los pueblos, hoy es una Europa de las instituciones, claramente, pero esta Europa de las instituciones no es lo ideal, pero por lo menos lo que regulan y reglan esas instituciones se cumple. Sí. Y realmente es un paso adelante. Sí, no, como dije, no es lo ideal, pero hay, por lo menos, si hay compromiso entre los pares. Además, bueno, el proyecto puede
estar medio discutido o no, pero hay un proyecto atrás que también es generar una Europa, digamos, que los ciudadanos sean ciudadanos europeos, que cuando uno piensa, la otra opción es que sean ciudadanos alemanes, franceses o italianos, y es una mejora, que los individuos se vean parte de un colectivo más grande en términos nacionales, digamos, porque es plurinacional, al fin y al cabo. Sí, sí, y sobre todo porque también desactiva determinados conflictos regionales, locales, étnicos importantes, y porque retoma la vieja idea de unicidad, si querés, católico-cristiana, etcétera, que también reescribe Dahrendorf en Carta a un caballero de Varsovia, que es claro, excelente como idea de la Unión Europea, ¿no? Bueno, sí, pero además en términos operativos tiene una racionalidad. Si se mueven los capitales, si se mueven los bienes y servicios, se mueven las personas. Obvio. Estricto. Entonces, Bueno, muchachos, yo me voy a tomar un testito de coca. Bueno, ya volvemos. Volvemos. Bueno, hemos vuelto. El último bloquecito de este lunes. Sí, evidentemente un lunes muy especial. La verdad que lo de Manuel es impresionante, claro, un aporte significativo. Yo quería introducir un poco más en la coyuntura ramplona, digamos, en lo que tenemos que convivir todos los días. Esta semana tuvimos un episodio, digamos, bastante lamentable, que fue el tema de insurrección de la policía, insurrección armada, por otra parte, porque tenían las armas en la cintura, y fueron arrojados sobre la mesa de debate un montón de temas. Y uno de los temas que se arrojó sobre la mesa de debate tiene que ver con la posibilidad de que la policía se sindicalice o no se sindicalice, con posiciones diversas. Ahora, el que sistemáticamente fue presentado públicamente como una especie de número inspirador de la idea de la posibilidad de sindicalizar a la policía fuiste vos, Raúl. Entonces, como evidentemente alguna vez pensaste o hablaste acerca de eso, me gustaría que hablaras un poquito más el punto acá para los oyentes. Sí, no solo lo pensé o lo hablé. Cuando me fui de la corte quedó un borrador de voto declarando la inconstitucionalidad de la prohibición de sindicalización de la policía. Y luego, bueno, la corte lo resolvió, hubo 2 votos a favor, entiendo que Maqueda y Rosati, si no me equivoco, y los otros 3 votos en contra. Es decir, se perdió por 3-2. El problema particular de la policía de la provincia de Buenos Aires es un problema muy particular de la provincia de Buenos Aires. Tener una policía enorme que realmente pueden nombrar a jefe de policía a San Francisco de Asís y no va a poder controlar eso, no hay nada que hacerle. No. Es decir, y ha habido marchas y contramarchas desde Rucauf que metan bala y después todo lo que pasó. Estos amotinamientos de policía no son nuevos. En el país se han dado desde hace muchos años. Algunas veces hasta hemos visto intentos más o menos en cadena. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires también, en la época de Scioli, tuvieron un problema. Pero, en definitiva, bueno, lo que creo es que hay que tener una política en la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que reestructurar la policía de otra manera, ¿no? Bueno, primero que hay que dividir eso, porque ese control de esa masa es imposible tenerlo. Se descontrolan mandos medios, mandos bajos. No, eso no. Nunca se pudo controlar. Un poco con una parcialización, con un control más dividido. Arlanian había conseguido algo. Después vino el genial fiscal y fue todo para atrás. Entonces tenemos marchas y contramarchas en eso. Bueno. Ahora, en sí, el derecho de sindicalización, yo creo que los policías lo tienen que tener. Dejo claro esto, yo creo que en la provincia de Buenos Aires tienen que estar las policías más cerca de los intendentes y tiene que haber una policía provincial, pero como una policía de control. Y después, por otra parte,
para casos graves, etcétera, pero la seguridad de calle, la seguridad de todos los días, tiene que estar más cerca de los municipios, no puede ser que dependa de una macroestructura ahí para toda la provincia, una provincia tan extensa, con tantas diferencias, etcétera. Después de todo, la manifestación terciaria del Estado tendría que ser la responsable de la seguridad de calle, me refiero, ¿no? Y después hay que distinguir nítidamente y tendría que estar perfectamente dividida, porque son dos entrenamientos distintos, lo que es la policía de seguridad de calle y lo que es la policía de investigación criminal, son dos cosas diferentes. Bueno, pero dejando eso, que ya es un problema de tipo estructural, sí, el trabajador policial, la policía es un servicio civil, no es un servicio militar. De modo que el trabajador policial es un trabajador como cualquier otro, y no hay por qué negarle el derecho de sindicalización, el derecho de petición colectiva, el derecho de paritaria, de discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo, de crear su conciencia profesional a través de esto. Por supuesto que esto no significa que pueda hacer huelga. No puede hacer huelga, no puede hacer trabajo a reglamento, ningún servicio de primera necesidad podría hacer eso, es otra cosa. Tampoco significa que se junte con armas, no, las armas déjela donde están, pero si sin armas se juntan 100 trabajadores policiales delante del Ministerio de Trabajo, como se pueden juntar 100 trabajadores de la construcción, me parece que no hay absolutamente ningún problema. Y por otra parte, la organización sindical va a permitir, de alguna manera, que cierta distribución de algunas agencias de recaudación fiscal al margen del Estado se conozca cómo funcionan y cómo se reparten. Creo que eso también es importante. Es decir, nosotros normalmente es absurdo que con un personal tan amplio abren los jefes y cuando se rompe la cadena de mando no se sabe con quién se está hablando. Bueno, entonces, ¿qué se está, claro, se está hablando? Eso con es fundamental. Claro, se está hablando con alguien que es el representante del hombre o de la mujer que pone el cuerpo en la calle. No sabemos con quién se está hablando. Entonces se produce una situación anárquica en la cual es muy difícil negociar. ¿Y por qué? Porque no se pudo negociar antes racionalmente en una mesa, como se puede hacer cuando hay un sindicato de por medio. Quizá la sindicalización pueda tener características más particulares, etcétera, no lo sé, eso habría ya en detalle que pensarlo, pero negarle los derechos es el trabajador que tiene negado todos los derechos, todos, directamente. No puede hacer peticiones colectivas, si tiene que hacer una petición colectiva la tiene que hacer de espalda, parece la ETA, o la tienen que hacer las mujeres para que no lo sancionen al marido. Bueno, pero ¿qué es eso? No. Realmente tiene que llevar el arma todo el día. ¿Qué es eso, llevarse el arma a la casa? ¿Qué está favoreciendo homicidios intrafamiliares? Bueno, en fin, hay una cantidad de que está en servicio las 24 horas del día, sí. Tiene que intervenir en cualquier caso que vea. ¿Y por qué tiene que intervenir en cualquier caso que vea si de entrada ve que está perdido? Entonces pasan esas cosas raras de que un tipo saca un arma en un colectivo, mata a alguien que no tiene nada que ver. Todas esas cosas hay que discutirlas. Y por otra parte también tienen derecho a decir, bueno, ¿qué material se está comprando? ¿Qué equipo me están dando? ¿Qué instrumental tengo? Y no, se compra lo que quiere el jefe. Bueno, el jefe en una de esas compra lo que vende el cuñado. Todas esas cosas creo que de alguna manera en un momento se tienen que racionalizar. No. Es simplemente. ¿Y por qué me están cobrando ese material también? Porque a muchos se lo cobran ese material. Sí, se lo cobran, pero además, bueno, qué sé yo, ¿qué vas a comprar? ¿Helicópteros porque quieren, qué, prevenir violaciones desde los helicópteros? No sé, qué sé yo, bueno. Habrá que comprar helicóptero, habrá que comprar chaleco antibalas, bueno, que lo discuta la gente, que lo discutan los que lo van a usar. Todo eso. Mira, el presupuesto en seguridad es uno de los presupuestos más grandes. Si sumamos todo, nos damos cuenta del volumen que tiene eso. Y sin embargo, es uno de los que tiene menos control y se sabe menos quién lo decide, quién decide la compra de eso, ¿no?
La decide alguien que está más o menos cercano en algún momento a alguien que toma las decisiones y porque el pariente entonces puede comprar no sé qué a Israel o a Japón, donde se le ocurra. Esas cosas, de alguna manera, hay que escuchar la voz del trabajador policial. No sé, obviamente que pienso, bueno, sí, un sindicato que sea para toda la policía de la provincia de Buenos Aires en este momento, con una policía que vuelvo a decir, la estructura esa es incontrolable. Bueno, no sé, pero bueno, o sea, hay que pensar la estructura, pero hay que pensar también la sindicalización. Hay que saber con quién se está hablando y hay que escuchar la voz del hombre y de la mujer que pone el cuerpo en la calle. En cuanto a su entrenamiento, en cuanto a su formación, y por otra parte, no se puede adquirir de ninguna manera conciencia profesional si no es en la discusión horizontal de las condiciones de trabajo, que solo la permite el sindicalismo. ¿Qué conciencia profesional tendrían los maestros si solo pudiera hablar en nombre de ellos el ministro de Educación? Durante el conflicto, una de las cosas que se puso en evidencia fue, en primer lugar, la falta de inteligencia. Inteligencia me refiero a inteligencia como ocupación del Estado, ¿no? Recolectar información. De todo tipo. Exactamente. Exactamente. En vez de espiar políticos, te das cuenta, fijarte qué es lo que está pasando en el interior de la Fuerza Armada más importante del país en términos cuantitativos. O del servicio civil con armas, digamos, más importante del país en términos cuantitativos. Y además, el tema de la dispersión, te das cuenta, digamos, de los reclamos. Era un reclamo el de Puente 12, era otro reclamo el de la puerta de la casa de entrada a la residencia de Olivos, y era otro reclamo el de la vuelta, el que estaba sobre la calle Villate. Dividido, te das cuenta, digamos, por una cuadra y media. Eran distintos interlocutores, distintos reclamos, distintos, digamos, pseudoconductores. Yo creo que esto, Gallego, esto es consecuencia de la no sindicalización. Exactamente, yo creo que la sindicalización aportaría por lo menos a poner un poquito más de orden en el medio de ese caos. Yo no sé qué pensás vos, Raúl. Pero yo no sé exactamente si como está estructurada hoy la policía de la provincia de Buenos Aires se podría ya meter la sindicalización. Insisto, es un ejército, no sé, no. Es muy difícil, es casi imposible controlar eso, ese es el asunto. Es decir, en la medida en que esté más dividida, se lo puede controlar mejor, y en la medida en que tengan más injerencia los intendentes, también. Un intendente que con su policía no haga macanas, y bueno, va a perder la elección. ¿Por qué? Porque la gente sabe quién es el que está ahí. O sea, vos tendés, digamos, a una municipalización de la policía o de parte de la policía, dejando una policía de investigación a nivel provincial, de investigación criminal a nivel provincial. De investigación a nivel provincial y una de seguridad, sí, también a nivel provincial para casos graves o para casos más importantes. Pero para la política cotidiana de todos los días es la municipalidad. La conflictividad que tenés es conflictividad local y la prevención la tenés que hacer localmente. No hay una delincuencia común a toda la provincia. No. Y la prevención la tenés que hacer conforme a la conflictividad que tiene cada municipio. Diría cada barrio a veces. Che, Raúl, ¿y un sistema de resolución de conflictos prejudicial también a nivel local, concomitante con eso? Podría ser, sí, por supuesto, quien crea que la seguridad puede hacerla para todo el país, prevención del delito es un nombre muy lindo para poner una puerta, pero realmente la prevención del delito no existe así en abstracto. ¿De qué me está hablando? Claro. Puedo prevenir robo, puedo prevenir homicidio, puedo prevenir homicidio intrafamiliares, puedo prevenir homicidio de tránsito, son distintas cosas, tengo que tomar distintas medidas, tengo que ver cómo es la conflictividad concreta con la que quiero enfrentarme. ¿Qué prevención del delito así en abstracto? Eso no existe. Bajemos a la realidad. La realidad es eso, ¿no? Y la seguridad, ¿no? Que afecta a la seguridad. Si a un tipo lo asaltan por la calle y le dan un garrotazo, no va a decir después me afectaron la seguridad, va a decir es otra cosa que le afectaron. Rompieron la cabeza. Pero claro, bueno, bajemos a la realidad, y esa realidad es local, esa realidad es
no se presenta en todos lados con los mismos riesgos, no hay los mismos riesgos de victimización para toda la población. Bueno, para eso necesitas una policía mucho más local, que esté más cerca del conflicto. Y que la puedas controlar. Podés controlar 4 o 5 mil personas, sí, perfecto, pero si vas a controlar 100.000 personas, no sé cómo se hace. Eso se le va de las manos a cualquiera. Ese es el problema. Raúl, ¿y lo pensás como una policía local o como se llame, pero con una terminal de toda la provincia o lo más autárquica posible? Yo creo que tienen que ser autárquicas en cuanto a la seguridad local, pero sí tiene que haber una policía provincial que eventualmente pueda ser esa policía que maneje las armas largas, etcétera, una policía más armada para circunstancias mucho más graves. Ahora, para la conflictividad cotidiana, para detener un chorrito, y basta la policía local. También tiene una lógica de formación lo que decís, porque es distinta la preparación y las habilidades que tiene que tener un tipo de conflictos y otros. Claro. Y hoy están todos metidos en lo mismo. Claro, te permite focalizar mucho mejor la formación, es cierto. La formación. No, aparte, bueno, la Policía de Investigación Criminal y la Seguridad de Calle son dos cosas totalmente distintas y dos entrenamientos totalmente distintos, no tienen nada que ver eso. Obviamente que sí, estamos mezclando el agua, el aceite, la leche magnesia, cualquier cosa. No, ahí sí que hay dos entrenamientos que son claramente distintos. La Policía de Investigación Criminal tiene que depender más bien del Ministerio Público. No tiene por qué necesariamente estar dependiendo del Poder Ejecutivo. En fin, en una estructura institucional un poco mejor y compensando en un proceso un poco más acusatorio, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que irlas pensando y sí, insisto, yo no sé si con esta estructura que hay en este momento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya se podría sindicalizar. Pero la mayor parte de las policías sí se puede sindicalizar, no veo ningún problema en eso. Las policías de toda Europa están sindicalizadas, salvo la Guardia Civil Española, que tiene una estructura militar, no sé, pero el resto están todos sindicalizados. ¿Y por qué no? Bueno, no, porque va a ser un sindicato de en la mayoría de los casos hicieron un proceso muy interesante de camino a la sindicalización, digo, porque la sindicalización, ¿qué te da? Un canal institucional de transmisión de oferta y demanda política. Que claro, el punto de llegada es el sindicato, pero mientras tanto se pueden ir explorando otros caminos intermedios o transicionales para, mientras tanto, tener algún canal institucional de diálogo que nos permita conocer qué está pasando, qué demandas hay en el sector, qué oferta se puede hacer que sea bien recibida. El otro día los reclamos eran, como decía el Gallego, absolutamente dispares y no había un mando de ningún tipo. Alberto decía, voy a recibir a esto, y los otros le decían, pero esos no me representan. Claro. Pero eso ya cuando se armó, me acuerdo perfectamente, cuando se armó el conflicto anterior, hace algunos años que estaba Scioli de gobernador, me acuerdo, bueno, arregló el conflicto como pudo, qué sé yo, y un día me encuentro y me dice, che, pero ¿por qué no pueden estar sindicalizados? No me lo preguntes a mí, yo creo que sí. Porque no sé con quién estoy hablando. Y sí, claro. Evidentemente está generando una circunstancia, algo que el momento que se rompe la cadena de mandos, no sabes más con quién estás hablando. Bueno, sí. Pero guarda, porque por otra parte, ¿por qué pasa eso? Pasa porque la estructura interior es una estructura totalmente autoritaria, vertical. Claro. Es una estructura militar, pero la estructura militar es más controlable, esta se descontrola. Tenés 100.000 personas que están permanentemente en contacto con conflicto y que tienen 1.000 tentaciones por día. Bueno, cuidado, ¿cómo controlás eso? Pará. No son, sí, el ejército, bueno, pero el ejército no está en esa situación. Por supuesto que esto no significa que puedan salir a hacer peticiones con armas, no, eso es un delito, no tiene que ver.
Insisto, tampoco van a tener, ni pueden tener derecho de huelga o de trabajo a reglamento. Tampoco tiene derecho de huelga la guardia de un hospital. Y orden vertical, sí, orden vertical tiene que haber siempre, no cabe la menor duda. En cualquier organización, en cualquier institución hay orden vertical. En los hospitales hay orden vertical. La instrumentista no se está pintando las uñas mientras el cirujano está operando. Se juega la vida, y sí, se juega la vida. Bueno, están sindicalizados, a nadie se le ocurre militarizar los hospitales, ¿no? Bueno, nosotros el problema que tenemos básicamente es que nos copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no nos copiamos la Policía de Condado de Estados Unidos. Claro. Entonces nos copiamos la Policía Francesa de Ocupación Territorial. La mantenemos hasta hoy. Entonces, si queremos tener un ejército de ocupación territorial, y bueno, siempre vamos a tener este tipo de problemas. Ahora, si queremos tener una policía que tenga una cierta integración comunitaria, y vamos, eso. Jacobo quería preguntar algo. Sí. ¿Qué quería preguntar, Jacobo? Hay todos unos movimientos políticos institucionales de la policía en la región, ¿no? En Ecuador fue alrededor del 2011, lo de Bolivia. Es decir, protagonismo político que están teniendo las policías en la región, lo mismo en Colombia actualmente, es un caldo de efervescencia muy fuerte y fácil de movilizar. Hay una ruptura de disciplinas que es mucho más laxo en las policías que en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay mayor conciencia de que los actos de rebelión, de falta de disciplina, configuran problemas institucionales. En las Fuerzas Armadas hay más conciencia de eso. En la policía aparece, y eso se presta también a las instrumentaciones políticas de diversos sectores. En este movimiento policial hemos visto que hay mucha vinculación con la política, con el PRO, con lo que Chomsky llama la pandemia del neoliberalismo, ¿no? Y su representación política. Yo lo que veo es que en las policías hay un terreno mucho más fértil para la desestabilización institucional. Así como es detectable mayores corruptelas, es importante lo que aparece en la noticia pública, ¿no? Las corruptelas que también tienen que ver como explicación social en este momento de la pandemia. Es decir, provocada cierta inmovilidad social y cierto mal funcionamiento por esa movilidad social afectada de cajas y etcétera, ¿no? Es decir, todo se agudiza desde el punto de vista económico, pero también es la fuerza política más fácil de corromper y movilizar. Las dos cosas. Jacobo, pero eso, miremos el asunto, los golpes de Estado dados por policía, sí, correcto, pero eso responde a una política que tiene muchos años. Estados Unidos nos dice a nosotros, tengan policías únicas. Ellos tienen 2.200 policías, 2.200, entre la de condado, entre la de los estados, entre las especializadas, entre las federales, 2.200 policías. Nosotros no, tengamos policías únicas. Y fíjese dónde se dieron los golpes de Estado. Ecuador, policía única. Perú, policía única. Chile, policía única. Nosotros, por suerte, el sistema federal nos hace tener 25 policías distintos, 27, no sé, porque la gendarmería, etcétera. Adiós, gracias. Pero el problema lo tenemos con la policía de la provincia de Buenos Aires por su número. Pero por suerte no tenemos una policía única en el país. Por suerte. Pero lo que quieren es eso. Entonces,
¿Es una verdadera policía tener una policía única, viendo, o lo que decía hace un rato, que la prevención del delito en realidad es una cuestión local, es una cuestión eminentemente local? Bueno, ¿para qué necesitamos un ejército más? ¿Para qué necesitamos una suerte de cuarta fuerza armada? No, porque las fuerzas armadas tienen otra función, saben lo que hacen, etcétera. ¿Estos van a prevenir el delito como fuerza armada? No, no tienen eficacia, pero sí tienen el poder para dar un golpe de Estado. Y cuidado, ahí hay toda una política que viene del norte, que quiso cooptar a las policías de toda América Latina, se quiso hacer hasta un instituto de formación, una especie de escuela de Panamá de las policías latinoamericanas, que se instaló finalmente en El Salvador. Hiciera el Comandito Sur, ya no era el Comando Sur, era el Comandito Sur. Una cosa de esas, bueno, claro. Me parece que es lo relevante para analizar lo que pasó. Primero, que te quieren importar un modelo que ellos no están dispuestos a usar. No. Igual que las AFJP, digamos, en otro tema. Claro. Y segundo, que esa matriz ya operó en Ecuador, operó en Bolivia, no en las cuestiones dañinas de todos los días, sino en los golpes de Estado. Claro. Y en África, comenzó en África. Sí, primero en África, después en Centroamérica, que incluso ni siquiera tenían fuerzas militares, tenían esa policía militar unificada que era peor todavía. Bueno, es el modelo de la batalla de Argel, Agustín, ¿no? Claro. Que es hacer policía una lucha, digamos, urbana, policial una lucha urbana. Por eso yo lo que digo, cuidado, imitemos lo que hace Estados Unidos, no lo que nos dicen que hagamos, sino lo que hacen ellos. Claro. Lo que hacen ellos, nuestra modalidad. Bueno, yo no digo que tengamos el sheriff electo, pero bueno, tengamos una pequeña policía de condado, la policía de seguridad de calle, vinculada al intendente, vinculada a la manifestación terciaria del Estado. ¿Qué puede hacer? Que un intendente se mande una mafia con su policía. No lo van a votar, se va a armar un escándalo, le van a quemar la intendencia un día. Bueno, la gente. Bueno. Incluso hay un tema de prestigio, Raúl. Con lo que decía Jacobo, los golpes blandos o soft, como les dicen ahora, requieren que el actor que los realice tenga una determinada legitimidad. Acá la verdad en Argentina no está la legitimidad de la fuerza policial como para poder hacer un golpe de Estado. Y afortunadamente tenemos el sistema federal con todas las policías provinciales, es decir, no tenemos un cuerpo de policía único. Claro, pero la realidad es que muchos policías reclaman una descentralización, porque ven esa descentralización como forma para recuperar el prestigio. La policía local ayudaría a la policía a recuperar prestigio también. No te cabe duda, tomemos un poco el modelo de las policías comunitarias españolas, etcétera, pensémoslo. Después de todo, bueno, tomemos cierto modelo de Scotland Yard también, qué sé yo, a mí me ha impresionado siempre. Uno habla con los policías de Scotland Yard, los tipos son sociólogos, politólogos, qué sé yo. Bueno, sí. Qué sé yo. Nosotros no tenemos menos neurona que los europeos. Paremos, usémosla, ese es el asunto. Bueno, pero en la práctica, la policía regula el mercado del delito. Sí. Y esto es una cosa que está instalada en la opinión pública y en la conciencia de que muchas veces se ha pasado fuerte represión del delito en función de esa regulación de caja, ¿no? Bueno, es un tema longo. Más que las cajas que son las fuentes de recaudación autónoma, de recaudación fiscal autónoma, se forman o se integran, se cobran en forma piramidal y se reparten en forma de pirámide invertida. Por eso que los jefes no quieren que, bueno, la sindicalización. Claro. La sindicalización va a permitir que se discuta la distribución de las cajas. Y al discutirla la vamos a conocer, y entonces algunas las podemos pasar para derecha. Otras, bueno, tratemos de que desaparezcan. No podemos, las que están muy por izquierda. Pero bueno, por lo menos en esa discusión va a ser que la recaudación autónoma se reparta un poco mejor, que llegue al hombre y a la mujer de la calle.
fin, va a cumplir alguna función social que hoy ni siquiera cumple, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro que no. Creo que las formas de recaudación son múltiples Sí, y nacen de la misma vocación policial. Y además, por eso digo que regula el mercado del delito, ¿no? sí, en gran medida sí, esto es cierto. En gran medida es cierto. Bueno, creo que estamos llegando al final, ¿no? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Realmente ha sido un lujo tenerte esta noche. Encantado. Me Verdaderamente, divertí mucho. aprendimos unas cuantas cosas. No, Amado, que las conocía. Bueno, las había leído. Te iba a decir, Raúl, arrancaste diciendo, terminamos y yo iba a decir qué lástima. Porque los dos temas hoy fueron extraordinarios. Bueno, podemos seguir, no importa. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta noche. Un lujo, verdaderamente. Gracias a Bueno, ustedes. amigas, amigos, nos despedimos hasta el próximo lunes, sin antes el abrazo de todos estos lunes, a Milagro Sala, a sus compañeras, sus compañeros, a todas las compañeras y compañeros que están sufriendo todavía algunos efectos del lawfare. Un fuerte abrazo y bueno, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, aquí en la Radio de las Madres en Trastienda. Muy buena semana. Chau. Hasta el lunes. Hasta lunes, Raúl. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao a todas y todos.